Vamos a comenzar como pasando lista. Está Elías, ¿cierto? Sí, está Romina. Presente. Sí, está Francisca Po, no. Cristian Fernández. Sofía Pastene. Camila Cortés. Natalia Orellana. Y quien les habla, Jocelyn Zavala. Empezamos entonces. ¿Sí? Nati, Ahí voy a ¿proyecto empezar a proyectar. proyectas tú? Sí. Ya, chiquillos, les damos la bienvenida con Jocelyn. Como estábamos comentando, se fusionaron dos grupos, por lo tanto esperemos que salga lo mejor posible esta instancia ahora con más personas. La idea es que podamos generar entonces un foco en el monitoreo y formulación de preguntas metacognitivas el día de hoy. Ese es el foco del taller que tenemos. Y la idea para comenzar es que veamos cuáles son sus expectativas para este taller. Entonces, ahí no sé si alguien quiere activar el audio, ir diciendo, considerando. No sé si quedaron pegados los monitos, no, ahí sí. Ah, sí. Los Si me chencitos. voy de eso, se dejan de mover. Ahora sí, del 1 al 5, considerando una escala progresiva de cuánta expectativa tienen hoy día. Elías dice 3, los demás. 1 y 3, Romina. 5 ya Sofi y 3. 4 Jocelyn. 3 y 4 Cristian. Coincide Cristian con Camila. 3 y 4 están ahí conectados. Esperemos que entonces este taller tenga, creo que ahí se ve más con movimiento. Esperemos que este taller entonces sea lo más productivo posible en una temática que muchas veces es compleja de abordar. Yo estoy con expectativa más o menos 5, así que vamos a hacer todo para que sea un buen taller. Con la siguiente. Ya, a mí me toca, sí, perdón, ¿en qué quedamos? Bueno, recordemos algunas cosas porque si bien teníamos grupos diferentes de trabajo, teníamos una temática bastante similar, o en realidad teníamos la misma temática. Por lo tanto, hablemos un poquito de la sesión anterior, qué cosas vimos, qué recordamos. Si alguien puede expresarlo a través del chat o a través del micrófono, puede solicitar turno de habla o puede simplemente intervenir. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Con qué se quedaron de la sesión anterior? Afinamos o sea, que la primera sesión como que hicimos un listado de indicadores y la sesión anterior como que la pulimos al principio, lo que más me acuerdo. Perfecto, vemos indicadores. Camila, ¿levantaste la mano? Sí, Jocelyn. Sí. Concuerdo con Cristian. La primera sesión que hicimos con Natalia, hicimos indicadores de preguntas tipo cierre. Y me acuerdo que en la sesión que tuvimos contigo, en la segunda, pulimos esos indicadores porque teníamos que ponerlos en fin de los estudiantes. Lo habíamos puesto como en fin de los profes. Y lo otro que hicimos, si no mal recuerdo, fue análisis de videos también en la segunda sesión. En la primera y en la segunda. Eso. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más recuerda algo, alguna observación? Respecto a alguno de los indicadores, ¿alguien puede o recuerda qué cosas o elementos de la pauta que elaboramos como para ir viendo y contrastando un poquito el desarrollo de los grupos? ¿Alguien recuerda no sé, qué aspectos o qué conclusiones pudieron sacar en sus respectivos grupos? Me acuerdo que en el análisis de los videos, al final como que una de las conclusiones que sacamos es que lo que no vemos no lo hipoteticemos. Como lo que estamos viendo es lo que hay que
como evaluar y no sacar conclusiones de lo que podría haber sido o no podría haber sido de acuerdo a lo que estamos viendo. Creo que como que eso fue como no forzar la observación. No me acuerdo de eso. Así como los indicadores no me acuerdo del listado. Sí, dentro de las cosas que conversamos, gracias Cristian por refrescarnos harto la memoria, vimos que en realidad a partir de los hallazgos de una clase de la que tenemos registro, debe primar, se supone, o tratamos de darle objetividad a un proceso. Por lo tanto, es súper importante que nuestras conclusiones o nuestros hallazgos se levanten desde el observado, ¿cierto? Muchas gracias. María Sofía Pastene dice, mejoramos una rúbrica de cierre de clases. Sí. Alguien, quizás me encantaría escuchar a alguien quien estaba participando en los otros grupos también, quizás qué indicador de cierre de clases, con cuál se quedaron. Quizás para mejorar la propia práctica o... Pueden revisar sus apuntes si es que los tienen. ¿Qué recuerdan? ¿Qué indicador? ¿Qué elementos? Quizás para ustedes se vuelve fundamental para el cierre de una clase. Estaba revisando la rúbrica que diseñamos la última sesión y dentro de los indicadores que como que pulimos, dentro como de los más significativos fue identificar el nivel de desarrollo de la habilidad propuesta en el objetivo a través de preguntas dirigidas, síntesis, preguntas claves y opiniones. Como Perfecto. que ese fue como uno de los indicadores en que todos y todas como que consideramos que era el más competente. Perfecto, muchas gracias por esa información tan específica. Elías, cuénteme. A propósito de lo mismo, también considerábamos que debería estar dentro del nivel competente la asignación de un tiempo adecuado para la realización del cierre, porque los que caímos en ese grupo era fundamentalmente porque no teníamos tiempo o no manejábamos bien el tiempo o la noción del tiempo para poder realizar un adecuado cierre. Acá lo estoy viendo en los apuntes y también teníamos suscrito el tema de las preguntas de metacognición. Por ende, igual había levantado como una necesidad dentro de la rúbrica que teníamos dispuesta y eso también nos viene súper bien. Y finalmente, consideramos que también era de nivel competente una adecuada síntesis de las temáticas centrales revisadas en la clase a partir del objetivo de aprendizaje. Perfecto. Muchas gracias también por ese recordatorio. Bueno, en realidad la dinámica también de acompañamiento docente también funciona así. En general, nosotros tratamos de recurrir a la memoria, pero nosotros tenemos un registro de las observaciones que realizamos, entonces es súper legítimo empezar a revisar los apuntes que tienen. Como que la memoria de repente te lleva a omitir ciertas cosas, pero el registro de observación que tú tienes y la evidencia que queda a partir de cada informe pasa a ser como un insumo súper importante en un plan de desarrollo. Tanto como yo llevar registro de mis propias clases y de las observaciones y acompañamientos que he tenido, como cuando yo realizo un acompañamiento también. Si vamos a la siguiente lámina, entonces, creo que con este ya hemos refrescado un poquito la memoria. El objetivo de la sesión de hoy, ya avanzamos a otros momentos de la clase, es analizar videos con foco en el monitoreo y la formulación de preguntas metacognitivas, tal como decía en la invitación. Entonces nos vamos a centrar en el monitoreo de la clase, y ahora no es que las preguntas metacognitivas se den exclusivamente en el monitoreo o que pertenezcan a una parte de la clase, pero nos vamos a centrar principalmente en monitoreo. Vamos a ver el día de hoy el marco conceptual, las preguntas metacognitivas. ¿Cómo es una pregunta cognitiva? Una actividad práctica. Vamos otra vez a ver un video, ¿cierto? Y en base a eso vamos a ir desarrollando ciertas conclusiones que van a marcar el cierre de este taller. Empecemos entonces con el marco teórico. Lo primero que vamos a analizar y un poco refrescar ahí el marco teórico de monitoreo, basado en el marco de la buena enseñanza y especialmente en una página
en la cual ayuda a hacer el desarrollo profesional docente en cuanto a portafolio. Nos resume un poquito ver que el monitoreo es una instancia que permite recoger información sobre el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. ¿Cuál es el fin de este? Retroalimentar y tomar decisiones en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el momento de hacerlo debería ser en todo el proceso y no solo al finalizar. Es decir, deberíamos llevar continuamente un monitoreo para ir tomando decisiones también que sean favorables para los y las estudiantes. Quienes en este marco de la buena enseñanza se propone que el docente debe diseñar estrategias y entregar espacios de participación. Es decir, no siempre tenemos que ser nosotros los que monitoreamos, sino que también podemos dejar instancias para que esto sea entre pares o una forma de autoevaluación del monitoreo de cómo vamos, para luego así de recoger esta información y tomar las decisiones. No sé si quieren opinar un poquito cómo les va con el monitoreo. ¿Sienten que es algo que está destacado o algo que les falta, o algo que en sus propias prácticas? Cristian. Puede ser en mi caso que el monitoreo viene excesivamente desde mi parte, quizá, y falta que ellos desarrollen su propia autonomía. Yo creo que eso es como mi talón de Aquiles, uno de los tantos. Eso. A ver. Romina. El monitoreo es algo como que considero que debo como fortalecer dentro como de también darle como esta versatilidad de que no solamente el monitoreo venga de parte como mía, como de la profesora, sino que también, como dice acá, generar esta instancia que permita que este monitoreo se pueda dar como entre los estudiantes, que también siento que es una oportunidad para que los estudiantes y las estudiantes como que valoren más ese proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Camila. Concuerdo con los chiquillos, yo igual siento que el monitoreo es algo que me falta quizás como perfeccionar, porque principalmente lo hago yo. Siento que en matemáticas se da mucho eso de hacerlo el profe. Quizás en otra asignatura también, pero no sé, siento que en matemáticas es más aún. Y siento que si comparo virtualidad con presencialidad, en presencialidad se me da un poco más fácil dar este espacio de monitoreo, ver cómo los estudiantes están trabajando. En virtualidad quizás no, como que no puedo. Como que digo, ya, vamos a dejar este espacio, este tiempo para realizar este ejercicio, y yo me pongo a hacer otras cosas y dejo como quizá unos minutos, y como no veo a nadie, como no veo nada, me pregunto yo así como, chiquillos, ¿lo están haciendo? ¿No? Y ahí aparece así como, sí, profe, denos más tiempo. Pero es como esa como inseguridad de decir, ¿lo están haciendo? Estoy perdiendo estos 5 minutos cuando lo puedo hacer yo. No sé si me explico. Sí, súper importante esa diferencia de presencial virtual. Jocelyn. Sí, creo que inherentemente los profes somos muy controladores, como de todo lo que va sucediendo en la clase, pero de repente como que ese control lo canalizamos, ya vemos que están haciendo algo, o vemos que están mirando el cuaderno. Pero creo que a propósito de monitoreo metacognitivo, de repente más ese monitoreo que vamos haciendo se centra en ver que estén haciendo las cosas, pero no ver que estén haciendo las cosas bien. Como que dentro del concepto de educación está como la práctica exitosa que se llama. Y me recuerda, no sé, cuando aprendí a sumar, siempre he sido muy mala para las matemáticas. Estuve estudiando toda una tarde y desarrollando restas y haciéndolas mal. Hice como que practicaba y me mandaban a estudiar y yo estudiaba y hacía las cosas y no sabía restar. No entendía mucho la diferencia entre la suma y la resta. Como que eso igual me hizo mucho sentido como para entender un poco que yo puedo practicar o puedo ejecutar una actividad y ejecutarla mal. Entonces muchas veces que también los veo también como acompañante, y en mi propia práctica decía, sí, lo están haciendo, lo que decía la Camila ahora, sí lo están haciendo, pero no está, ¿cómo lo estarán haciendo? Eso me pasa. Romina.
Dentro de lo mismo que hice Jocelyn y Camila en la sesión anterior, dentro de los indicadores también pusimos participación e interacción con las y los estudiantes. E hicimos esa diferencia. Porque una cosa es que puedan estar participando, que uno diga, respondan la alternativa a través del chat, y claro, la van a poner, pero eso no nos garantiza que puso la alternativa A porque le copió al niño de arriba ahora, porque la mayoría decía A. Entonces, como que hicimos esa distinción de qué es participación, o sea, dentro de este espacio de monitoreo, qué es lo que vamos a considerar como participación y qué es lo que es realmente como esta interacción que va un poco más allá y que nos permite, de cierta manera, evidenciar más concretamente que el niño o la niña está aprendiendo o está participando de manera como genuina de la parte como del cierre. Porque pasa mucho, como decía, no sé, les da el tiempo del trabajo autónomo y uno los puede ver escribiendo, haciendo algo, pero ese hacer no quiere decir que lo estén haciendo bien. Es como un hacer por hacer y uno muchas veces se queda como con eso, como el ver que están haciendo algo, pero ese hacer muchas veces no es significativo como dentro del proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Romina. Elías. Sí, más que nada iba a decir lo mismo de Romina, leyendo acá los apuntes que habíamos hecho esa distinción entre participar e interactuar, lo genuino de uno y de lo otro, y también rescatando algo del comentario de Jocelyn, si bien es cierto, yo también recuerdo haber hecho cosas por hacer en mi rol de estudiante. Para que no me dijeran nada o no me molestaran o cosas por el estilo. Sin embargo, siendo súper autocrítico, también me he visto en situaciones en las que como docente he tenido que hacerlas porque que aquí quiero instalarlo, es como sinónimo de un buen docente, ¿no? Un buen docente mantiene siempre un buen monitoreo y lo dice la bibliografía y lo dice esto y lo dice lo otro. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en un momento genuino de la clase no hay que necesariamente intervenir o no hay que necesariamente de acuerdo a la temática, de acuerdo a lo que estamos viendo, o de acuerdo a la misma propuesta didáctica, no hay que intervenir o no hay que monitorear? ¿Ya? De repente el monitoreo o en la forma en la cual este se realiza choca mucho con temas como, por ejemplo, la misma autonomía, aunque la autonomía puede ser siempre monitoreada de manera no invasiva. No sé si se entiende un poquitito lo que quiero decir. Resumiendo, me he visto envuelto en situaciones de monitoreo o artificialidad porque sé que así tiene que ser y porque sé que así me están viendo o porque sé que esto esperan de mí como docente, y ya lo dijimos como estudiante, y segundo, este conflicto siempre entre el monitoreo, cuando uno no sabe hacerlo bien, que se vuelve una invasión y que atenta, por ejemplo, en contra de la autonomía o de la misma concentración de la y los estudiantes. Me pasa mucho, por ejemplo, cuando los chiquillos leen y tienen que leer en voz baja. Eso. Quería hablar poco, pero hablé mucho. No, No debía, pero es súper importante porque sí, muchas veces hacemos acciones por pensar al final estamos como limitados como lo que debería ser y tal vez esta instancia y esta instancia también como de refrescar la bibliografía también, acá dice de que al final es entregar estrategia y espacio, es decir, no siempre tenemos que ser nosotros los que hacemos este monitoreo y que la idea es recoger información y con que nosotros estemos recogiendo esa información valiosa ya es el paso, ya se está construyendo al final eso. Y bueno, más adelante vamos a ver también los indicadores que vamos a proponer de monitoreo, así que ahí también podemos seguir profundizando. Pasamos a la siguiente. Ya. Bueno, pero ¿por qué desea la metacognición? ¿En qué consiste esto? Bueno, y ahí tenemos a John Flavel, que es el padre del término metacognición. Se define como el control que tiene la persona de sus destrezas y procesos cognitivos y la habilidad para darse cuenta de esto. Se trata de un proceso mental por el que tomamos conciencia de lo que vamos aprendiendo y por tanto nos permite aprender a aprender. Oye, esta frase es como súper trillada en la pedagogía, ¿no? Hay que aprender a aprender, pero ¿en qué consiste? Y de hecho lo he visto
con H, aprender a aprender, ¿cierto? A tomar. Como que esto de la metacognición precisamente es la toma de conciencia, la toma de conciencia de lo que estamos haciendo, por qué lo hice, por qué tomo ciertas decisiones. Igual es súper importante hacer estas sutilezas conceptuales, porque en general hablamos de conocimiento, habilidades y actitudes como cosas iguales, porque se dan precisamente de manera simultánea. La verdad es que es súper difícil separarlas. Entonces, claro, al momento de definir, en realidad se piensa que habilidades está o se da de manera separada del conocimiento. Recordando un poquito, lo vamos a indagar también en la próxima semana, el conocimiento tiene que ver con lo conceptual, con los pasos, con las estructuras. Las habilidades ya tienen que ver como la forma en que autogestionamos, ¿cierto? Esos conocimientos, cuando ya los transponemos a otros escenarios. Y las actitudes tienen que ver con ya lo transversal, ¿cierto? ¿Cómo enfrento eso? Yo no sé, bueno, muchas veces hablamos, y se habla de competencias también. ¿Cuál es la diferencia entre habilidad y competencia? No sé si alguien me puede explicar o me puede contar en qué consiste. Se habla mucho de las competencias actualmente. Aunque poco se mencionan en los documentos ministeriales. ¿Qué son las competencias? Y hablamos de repente de desarrollo de habilidades y competencias. ¿No? Las competencias, ¿no? Las competencias tienen que ver ya como con otros escenarios, como en la sociedad o en los entornos laborales principalmente. ¿Ya? Entonces se habla mucho de una clase que esté basada en habilidades y preguntas metacognitivas. Entonces, quedémonos con este concepto mientras tanto, quedémonos con el concepto de metacognición, que es la habilidad de darse cuenta de los procesos mentales que yo hago para ejecutar una tarea. ¿Bien? No sé si queda claro o qué pueden aportar a esto de la metacognición cuando estamos haciendo actividades metacognitivas. ¿O cómo están en relación a la metacognición? No sé si alguien quisiera comentar, Elías. Yo no sé si es la naturaleza de estos talleres, pero me tomo de tu iniciativa o de tu intención de que discutamos algunas cosas. Y me conflictúa un poquitito de que esta metacognición sea, por ejemplo, el control que tiene una persona acerca de su destreza y proceso, y es como un poquito darse cuenta de cómo lo estoy haciendo, pero que este darse cuenta sea toda vez siempre también intencionado, sea toda vez siempre regulado, controlado y suscrito por nosotros como docentes. Me cuesta mucho que, por ejemplo, un estudiante sea capaz de prestar atención a lo que está preguntando la pregunta, pero que este estudiante, cuando yo le digo, veamos lo que pregunta la pregunta, es como, ya, eso es lo que tengo que hacer. Y ahí tiene también que ver con esta idea que tú dijiste, pues, de habilidad y competencia. Para mí la competencia es cuando ya está como en el ejercicio mismo, cuando algo ya lo tengo incorporado y lo puedo hacer ya casi, no tan solo en ámbitos laborales, la competencia es como esa skill que ya tú tienes y que vas a colocar como en práctica cuando llegue el determinado momento. Entonces, como que esta metacognición que debería tener un estudiante, o sea, sí que nosotros como profesores la intencionamos, pero muchas veces siento que es como demasiado intencionada o demasiado como artificial, como la lámina anterior que estábamos planteando. No sé qué opinan. Creo que Romina había levantado la mano, no sé si quería aportar. Sí. Respecto a lo mismo que dice Elías, también me llama la atención esto de que, como la definición de metacognición, como que se apunte a una toma de conciencia de la forma en la que se está pensando, adquiriendo los aprendizajes por parte de los estudiantes. Y eso requiere como una cierta autonomía. Pero dentro de este paradigma del profe y el control, se ven súper alejadas ambas visiones. Porque si bien se plantea una metacognición como un proceso autónomo del estudiante, también está lo que dice Elías, que se entiende como que el profesor que tiene el control
sobre los y las estudiantes, quién está desarrollando bien su quehacer pedagógico. Entonces como que es, no sé, como que me conflictúa estas dos visiones Yo respecto creo que a la los teoría se procesos de... tensiona. ¿Ah? Discúlpame, Romina, te interrumpí, dale. Te No, interrumpí. eso. Así que yo creo que la teoría se tensiona porque las corrientes contemporáneas dicen, Feuerstein dice, el rol del profesor es ser mediador. ¿Cierto? Feuerstein dice, tenemos que estar mediando todas las cosas o tenemos que estar mediando todos los aprendizajes, todas las cosas que van sucediendo. Pero también tenemos súper necesario los espacios de práctica autónoma. Entonces ahí yo creo que en nuestro deseo de controlar, yo creo que somos súper avaros con la práctica autónoma. Y debería ser el tiempo en que nosotros les damos y ¿saben qué? Lidien con lo que está pasando dentro, lidien con el ejercicio, lidien con una problemática, porque ese deseo de estar mediando, que muchas veces no es mediación, es decir, efectivamente estamos controlando todos los procesos mentales, yo creo que es difícil encontrar el equilibrio. Y complementando lo que dices, esa práctica autónoma a la que deberíamos apuntar o la que debería ser como una corriente un poco más contemporánea a la luz de una serie de estudios y de una serie de bibliografía, se conflictúa con estos procesos de evaluación o de acompañamiento o de qué es lo que se espera de un docente. Por eso yo vuelvo a mencionar algo que mencioné en el otro grupo. La evaluación docente termina siendo toda vez una prueba que tenemos que cumplir. A mí no me conflictúa evaluarme, no, me da exactamente lo mismo, pero siento que en el marco de es nuevamente cumplir el check de una lista que sé que es lo que me van a evaluar, pero que no necesariamente tiene que ver con mi manera de ser docente. ¿Te das cuenta? ¿Qué hay si las preguntas de metacognición las hago al inicio? O si hago una clase en lugar de deductiva, inductiva. Si hago una clase inductiva, pero de verdad les aseguro que esa clase va a estar pésimamente evaluada. Cuando quien me evalúa debería tener Una el visión más don o no integral. sé, exactamente de lo que es educación. Entonces, si me va a evaluar disculpando y no es un sesgo de género ni etario, pero si me va a evaluar una señora de 50 años, si hago una clase inductiva, les aseguro que me quitan el cartón en un rato más, ¿cachai? Entonces, no sé, veo caras ahí, no sé qué piensan acerca de eso. Es evidentemente un ejemplo exagerado, pero es parte de la realidad. Jocelyn, a ti te vi la cara. Perdón, no, es que estaba pensando que sí, igual creo que hay un prejuicio etario, no sé si No, no, de 50 años o no sé, pero sí, efectivamente, sí, he conocido profes jóvenes tremendamente conservadores y que sí. monopolizan mucho las clases a través del diálogo o de la conversación. Entonces creo que igual es difícil como, yo no lo tengo resuelto, bueno, acá no hago clases, pero sí hago clases en otro, y creo que de las cosas que más han tomado o me han pasado la cuenta en el contexto de virtualidad es precisamente no soportar el silencio, porque no sabes lo que está pasando. Entonces ese afán controlador también, claro, me está pasando la cuenta. Estaba pensando en eso, estaba pensando como las tensiones que se generan y qué tendría que pasar para que pueda cambiar, claro, un poco el sistema de evaluación y cómo lograr ese equilibrio entre las diversas teorías. Eso, pero bueno, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Pero creo que la discusión está súper interesante igual. Continuando ahí con la metacognición, desde las diferentes literaturas se han generado escalas de metacognición en que apuntan de qué manera se debería enfocar las estrategias para lograrlo, partiendo con un qué he aprendido, a qué habilidades he mejorado, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y para qué me puede valer. Es decir, se supone desde la literatura que deberíamos hacer un recorrido por esta escalera, no quedarnos solo en uno, sino que permitir a los estudiantes que se den cuenta tanto de la parte conceptual, de la parte de habilidades, tanto de cómo la he mejorado a cómo lo he hecho, y también de una parte actitudinal de ver cómo este contenido me va a servir después o de cierta manera cómo lo voy a poder aplicar luego en otras actividades, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta como esta escalera que nos tiene, porque nos puede orientar como en de qué manera
fomentar la metacognición, aunque ahí está la atención sobre que es una práctica autónoma, como decíamos, por lo tanto, de cierta manera, este es un proceso que llevan los estudiantes cuando están en este proceso de aprendizaje. Ya. Vamos entonces, porque igual se supone que la clase la estructuramos a partir de preguntas. A partir de preguntas nosotros vamos dando cuenta, o se va dando cuenta que en la sala de clase están ocurriendo procesos metacognitivos. Entonces las preguntas metacognitivas buscan igual orientar el diálogo y dar espacio para la discusión, además de desafiar a las y los estudiantes. Igual es como, siento que en educación todo se trata de evidencia, a propósito de lo que... Entonces se supone que estas preguntas buscan evidenciar que las y los estudiantes están teniendo un pensamiento metacognitivo a medida que las van respondiendo. Algunas de las preguntas son, por ejemplo, ¿para qué sirve lo que estamos trabajando? ¿Cómo lo has hecho o cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Qué sabías sobre el tema? ¿Qué sabes ahora? ¿Y qué más te gustaría aprender? Si te equivocas, ¿por qué crees que fue así? ¿Qué sabías sobre el tema? ¿Qué sabes ahora y qué más te gustaría aprender? Otro ejemplo, ¿por qué crees que esto es correcto o por qué crees que funciona? ¿Qué problemas o dificultades encuentran? ¿Cómo justificarías tu opinión? Esta pregunta es súper álgida, porque en general este tipo de preguntas que están ligadas a lo que es argumentación es algo súper débil. ¿Cómo lo hubieras resuelto? ¿Crees que alguien hubiera pensado una solución diferente? ¿Qué ideas tienen más sentido para ti? ¿Por qué? ¿En qué parte utilicé más tiempo? Y aquí me gustaría preguntarles en realidad, ¿cómo monitorean? ¿Cómo monitorean ustedes o cómo piensan que si tienen ese monitoreo que es metacognitivo o qué experiencia tienen con estas preguntas? Dejo un poquito la palabra. ¿Agregarían preguntas? ¿Sacarían preguntas? ¿Qué estamos preguntando? ¿O cómo estamos monitoreando los aprendizajes? ¿Cómo dan cuenta o cómo se dan cuenta ustedes que las y los estudiantes están aprendiendo? ¿Camila? Para agregar algo más, en matemática nosotros trabajamos harto con lo que es análisis del error. Entonces, de ahí sacamos varias preguntas de metacognición a partir de errores que pueden o no cometer los mismos estudiantes. De hecho, yo recuerdo que en algunas retroalimentaciones que hicimos el año pasado, agregábamos como preguntas de metacognición errores que habían salido en las mismas evaluaciones de los estudiantes, obviamente con nombre ficticio, porque igual es feo como que salga el error ahí, como, oh, esta persona se equivocó. Pero quizás en matemática o en ciencia, análisis del error también podría, como actividad, podría dar paso a hacer más preguntas de metacognición. Porque esas preguntas como ¿cómo puedes mejorar? O ¿de qué forma lo hiciste? Igual son preguntas típicas. Es como ¿qué aprendimos hoy en el cierre? Sí. Son como preguntas estándar. Entonces ahí como agregar un poquito más a la PPT. Sí, buena observación, que en general hacer una pregunta no aseguras tú que vas a tener una buena respuesta. A propósito de mediación, cómo vamos mediando y qué vamos haciendo con las respuestas que van dando las y los estudiantes para llevarlo más allá. Vamos a la siguiente lámina. Si nadie más tiene algo que agregar. Bueno, ahora vamos a ir a la parte foco de análisis de video, generar la rúbrica y analizar un video en foco del monitoreo y preguntas metacognitivas. Y antes de hacer este ejercicio, les preguntamos qué queremos lograr, qué esperan ustedes con este análisis de video que podamos sacar provecho para las prácticas personales.
Bien. Sofía. A mí me gustaría lograr o mejorar más el hecho de dónde aplicar estas preguntas de metacognición, porque donde suelo aplicarlas más es quizá ya al final de las clases y, como decía al inicio, el proceso debe ser durante toda la clase, el acompañamiento debe ser toda la clase, entonces quizás ver cómo podemos incluirlas durante todo el proceso de aprendizaje. Sería un punto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna expectativa, algo que quiera comentar y dejar registro aquí? A mí me gustaría extender también el proceso metacognitivo a otras áreas, como que en general no recuerdo haber hecho como un inicio, a pesar de que se supone que el inicio tiene esa activación de conocimiento, no, no tengo en mi práctica un inicio metacognitivo, donde quizás inicie con problemas o no, con problemas más complejos. ¿No? Sí, quizás con el tema al inicio, o como algo metacognitivo, quizás sacarle el jugo al objetivo mismo, como redactar un buen objetivo donde se vea como el procedimiento también incluido, para que a los chicos les podamos clarificar qué es lo que buscamos en la clase. Entonces, igual el inicio es fundamental porque se fija como la ruta a seguir. Entonces, que ellos analicen como el objetivo al principio de la clase o lo que ustedes están haciendo también, como cuáles son sus expectativas al principio, pero con preguntas relacionadas con la metacognición se podría trabajar desde el inicio, claramente. Como eso. Súper. ¿Alguien más quiere dejar registro de lo que espera al ver el video, al analizarlo o a la rúbrica? Si no hay más, podemos continuar nomás entonces a la siguiente, donde al igual que en el anterior taller vamos a generar la rúbrica. Entonces, ¿cómo sería o qué tendría en un nivel competente que tener el monitoreo? ¿Qué indicadores podemos diseñar? Podría ser que sea como a lo largo de toda la clase, o sea, durante como toda la clase, no solamente como en momentos específicos como en el cierre, que es lo que uno como que suele hacer. Ya, entonces monitorea los aprendizajes a lo largo de la clase o de la sesión, ¿cierto? Uh-huh. O realiza preguntas, o algo más específico. Monitorea a través de preguntas durante toda la clase. ¿Por ahí? No, como para verificar la comprensión de los chiquillos. Lo típico, ¿no? ¿Qué más? María Sofía. Como enfocado desde los estudiantes, que ellos sean conscientes de lo que están aprendiendo. No sé cómo redactarlo exactamente, pero que ellos, o que ellos sean capaces de decir como esto aprendí hoy día. No sé si están de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Elías. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo considero que un monitoreo no debería ser invasivo o rayar en el sobrecontrol? ¿Lo podemos colocar como nivel competente? Y de una u otra manera, ¿esto choca o no choca con lo que se espera de nosotros en la evaluación docente? Quizás colocar la palabra autonomía es como lo clave, ¿no? Como hay espacios de monitoreo grupal y autónomo. Claro. Sí, que no intervenga o que no sé cómo decirlo, que no,
que no rayen el control, porque desde mi punto de vista ese control o ese monitoreo lleva a o el estudiante a hacer a veces por hacer, para que no me digan nada, pero no necesariamente es una prueba inequívoca de que está aprendiendo o de que está llevando a cabo un proceso legítimo, por así decirlo. Romina. Que en el punto número 1 del monitoreo, también un poquito como considerando lo que dijo recién Elías, este monitoreo durante toda la clase no se da solamente a través como de preguntas dirigidas, porque ahí también entra el tema de este control y de este como participar por participar, sino que también sea un monitoreo a través como de las opiniones que pueden estar expresando los niños y las niñas, algún tipo de comentario, que no sea solo como a través de una pregunta dirigida hacia un estudiante. Y como que espontáneamente nos pasamos a las preguntas. ¿Cómo? Espontáneamente nos pasamos a las preguntas metacognitivas, como que no hay monitoreo, o es difícil hacer un monitoreo sin algún estímulo, sin que se dé no lo concebimos. Ah, claro, pero quizás como desde la opinión, como preguntar, más que la pregunta como ahí dirigida. Incisiva, claro. Claro. Me parece. Tenemos entonces 3 indicadores. Monitorea a través de preguntas, opiniones o comentarios durante toda la clase, verificando la comprensión. Estudiantes son capaces de reconocer lo aprendido. Hay espacio de monitoreo individual y autónomo, o sea, grupal y autónomo de los y las estudiantes. O sea, hay preguntas que son como para todos y hay otro ya donde yo quizás voy viendo lo que van haciendo. Y en cuanto a las preguntas, ¿cómo deben ser esas preguntas metacognitivas? Yo creo que una de las más generales es si es que se logró o no el objetivo planteado al inicio de la clase. Perfecto, o sea, se refieren al objetivo. Como que permita identificar pasos de ciertos procedimientos, puede ser. Como que desmenuce las partes de lo que están haciendo, puede ser. ¿Cómo era? Se me fue. Sean capaces de reconocer las partes de... Y de cómo identificar procedimientos o las partes de un proceso. Yo creo que son variadas igual. Como que a veces preguntamos algo, ya, pero ¿qué es esto? Y luego, ya, pero ¿qué es esto? Cuando tenemos que también, una forma de monitorear para hacer la pregunta es ir, si no funciona con una pregunta, yo le reformulo la pregunta. Donde voy bajando quizás el nivel de dificultad si veo que no lo estoy logrando. Como que igual estas preguntas tienen que estar graduadas, siento, por nivel de dificultad. Camila. Tengo una duda quizás muy estúpida, perdón si es muy estúpida, pero siempre los profes tenemos que hacer las preguntas de metacognición, porque estamos todo el rato hablando de que los profes hacen esto, que los profes hacen esto, que los profes hacen esto. Pero, por ejemplo, podemos poner, no sé, una actividad, un texto donde los mismos estudiantes se pregunten o hagan las preguntas sobre qué preguntaría el profesor sobre ese texto, sobre este ejercicio. Y eso igual sería metacognición, ¿o no? Ay, qué estupidez lo que estoy hablando. Está buenísimo, está buenísimo. No, es como parte de lo que... Es como poner un texto... De lo que no decíamos. sé. Ya, ¿qué crees que preguntaría el profesor a partir de esto? Entonces que los mismos estudiantes quizás se pongan como
hacerse preguntas sobre las actividades planteadas. Puedo decir algo. Lo que pasa es que dentro de las actividades que propone, por ejemplo, cuando la prueba de transición era PSU, me acuerdo que la Carol proponía una actividad donde ella les ponía el texto y los estudiantes tenían que generar las preguntas y construir las alternativas y todo. Que considero un proceso súper relevante. Y el aprendizaje basado en problemas también es eso, po, que tú planteas una problemática que no necesariamente tienes que resolver porque lo importante es el proceso, las preguntas que van surgiendo, las hipótesis, donde ahí por fin y de una vez por todas nos quedamos callados. Sí. Eso. No sé qué piensan los demás. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jocelyn y lo que plantea Camila. De hecho, es nada estúpido, Camila. Y también es como una manera concreta de como profesor y profesora soltar este control del que tanto hemos venido hablando como durante esta sesión y posicionar a los y las estudiantes como que ellos tengan el control de sus propios como procesos y nosotros ya de verdad ser como mediadores, sin esa como insistencia que solemos tener como de controlar todo lo que está pasando dentro de la clase. Pasemos a la siguiente parte entonces, porque ya... Sí, solamente quería decir, tal vez la número 2 podríamos incluir lo de Camila, dice, estudiantes sean capaces de reconocer las partes del proceso mediante diversas actividades, algo así. Sí, en actividades donde sean protagonistas. Si el traspaso del control ahí está, así cuesta mucho. Y uno lo dice y uno lo sabe, pero ahí está todo el rato hablando. Yo iba a decir que, perdón por ocupar tanto la palabra control en cada intervención, pero me desayuné un Foucault. Leche Foucault al pan. Pancito con poder. Entonces aquí tenemos toda la rúbrica. La idea es que podamos recordarla ahora en el momento en que veamos el video y analizar para enfocar después nuestros comentarios en este mismo ámbito de los indicadores que propusimos. Ya. Vamos a ver una clase de tercero medio de geografía. Ahora Jocelyn va a proyectar, voy a dejar. Oye, ¿puedo sacarle pantallazo al anterior? Por supuesto. Es que soy medio Yo lo lento. saqué. Ya. Para hablar con propiedad. Ya. Con Sí, porque control. así además las notas que podemos ir tomando también pueden ser. Buena, ya estamos listos. Gracias. ¿Listo? Ya voy a tomar el control ahora. Voy a compartir la pestaña de la clase 2 de geografía. Y ahí está el contexto, lo tengo acá también. Unidad del paisaje cambia en el tiempo por causas naturales. Título tema de la clase, metodología de investigación en geografía. Objetivo es recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas mediante el uso de estrategia. La profesora es Fabiola. La clase fue hecha el 24 de junio al tercero medio A. Y voy a adelantar un poquito hacia el minuto 5, que es donde está lo que nos interesa. Avísenme si se escucha bien. ¿Se ve bien primero que todo? Sí. Ya, perfecto. Voy a ponerle play. Metros cuadrados. Y en una casa viven 3 personas. A diferencia de una comuna con alta densidad geográfica, como por ejemplo La Pintana, que las personas, las familias viven, por ejemplo, en 40 metros cuadrados y viven 7 personas en la misma casa. O sea, si yo vivo en Las Condes, voy a llegar a mi casa y probablemente voy a contagiar a mi familia. Pero voy a tener espacio para hacer la cuarentena, para aislarme, y quizás hay una probabilidad de que no contagie a mi familia porque quizás dormimos en dormitorios separados. A diferencia de una casa más pequeña donde vive mucha gente, donde vamos a compartir dormitorio, donde vamos a estar juntos en el mismo lugar viendo tele, donde vamos a utilizar el mismo baño, donde claramente las posibilidades de expansión de la enfermedad son mayores. Ahora, ¿cuál es la crítica que hace Carlos en este caso? Que
cuando se comenzaron a declarar las cuarentenas, nunca se pensó en tomar medidas específicas para las poblaciones con más gente y por lo tanto con más riesgo. Acá también voy a aprovechar de mencionar el problema que identificó Santiago Siriaco, que también es muy interesante y habla de la densidad geográfica, que es qué se hace, y no lo alcancé a poner porque lo vi más tarde, qué se hace con los muertos de la pandemia. Sí, también la capacidad de los cementerios es limitada, y se suma a eso que para ser enterrado o tener un funeral hay que comprar o arrendar una fosa, y que esta enfermedad no tenía contemplado la disposición de tantas fosas comunes disponibles de arriendo, porque yo no sé ustedes, pero en mi familia nadie ha comprado una fosa o tenemos arrendado o pensado qué va a pasar con nuestros cuerpos ante un posible fallecimiento. Y eso con muchas familias chilenas. Más casos, porque tenemos harta variedad de problemas identificados. Aquí, por ejemplo, la Dominique Enríquez identificó que en Chile, y este trabajo está muy bueno, existen zonas de sacrificio, y que estas zonas de sacrificio están más expuestas al contagio. ¿A qué se refieren las zonas de sacrificio? Personas, por ejemplo, que viven en lugares más contaminados, que viven cerca de una industria, e incluso nosotros podríamos decir que hoy día la comuna de Santiago, que es la que tiene más habitantes, que tiene mucho crecimiento vertical, es decir, muchos edificios, están sumamente expuestos al contagio de enfermedades. No hay medidas específicas para esas zonas. Y el último problema que les voy a poner de ejemplo es lo que identificó William Rodríguez, que es que la pandemia ha evidenciado elementos de responsabilidad humana en el cambio climático. Por ejemplo, que todo esto de encerrarnos ha puesto visibilidad en que han aparecido animales, ¿cómo se dicen? Animales salvajes en territorios urbanos, que se aclararon los canales de Venecia, y por otro lado que seguimos contaminando, como por ejemplo por las mascarillas encontradas en el océano, así como a la semana de empezar la pandemia, y los amplios desechos de guantes plásticos que están apareciendo. Nosotros estamos generando muchísima basura. También está en este mismo plano cómo se ha reducido la contaminación atmosférica en Santiago. En la semana pasada dijeron que había disminuido la contaminación en un 25%. O sea, se reafirma la idea que los humanos somos los responsables de la mayor cantidad de contaminación. Hasta acá, chiquillos, en relación a los problemas, ¿hay algún comentario o pregunta de la parte 1 de la tarea? Así que bueno, antes de continuar, los vuelvo a felicitar por los resultados. Hasta ahora voy a mencionar las tareas que he revisado por si hay alguno que se me escapa, me escribe en el chat y me dice que actualizó el Google Docs. Revisé Carlos Santibáñez, Claudia Caraballo, Dominique Enríquez, Isidora Toledo, Stephanie Rocha, María Victoria Campos, Montserrat Seguel, Ricardo Galás, Santiago Siriaco, Francisca Muñoz y Dominique Rebeco. Todos esos trabajos me llegaron. Si no lo mencioné y usted actualizó, me avisa para yo durante la tarde enviarle su retroalimentación de la parte 1. Ahora vamos a ver cómo nos sirve o dónde buscamos complementos para profundizar problemáticas identificadas. En el fondo, yo vivo en un contexto y me pregunto de dónde saco más información para poder complementar esta problemática que identifique. Si tomo, por ejemplo, la problemática de Santiago, claramente de Santiago Siriaco, voy a tener que investigar a dónde se están yendo los muertos de la pandemia, a qué cementerio en Santiago, y si efectivamente ha habido colapso y no hay dónde enterrar. Lo importante es que vayamos encontrando fuentes confiables. Esta información que yo les voy a mostrar a continuación fue publicado por DEIS, que es el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, que es quien emite toda la información oficial al Ministerio de Salud y también al gobierno en relación a la pandemia. Acá tenemos distintos
informaciones, pero tenemos los decesos por COVID-19 por región. Acá yo lo corté porque si no iban a ver así una imagen. Tenemos, por ejemplo, que en la región metropolitana está la mayor cantidad de decesos. Hay Hasta ahí. Voy a dejar de compartir para que pueda compartir Natalia. ¿Sí? Manos a la obra. Nos tomamos un minutito para formalizar las observaciones o que puedan ir llenando. Pueden levantar la mano a partir de la aplicación si ya están listos, listas y si desean intervenir. Tenemos a Romina. ¿Hablo? ¿Sí? Ah, ya. Que una de las observaciones que puedo hacer del video, que si bien no aparece como específicamente dentro de esta rúbrica que creamos hace unos minutos, es el tema de que podemos ver que se entrega el control por parte como de la profesora. Como que se puede evidenciar eso porque toda la primera parte, si bien es ella quien expone, es en base a lo que recogió de la tarea, creo que le pidió a los y las estudiantes. Entonces, dentro de todo lo que hemos hablado, podemos evidenciar que sí se puede entregar el control de manera efectiva, como dentro de una clase. Y al final, la primera parte de la exposición que hace la profe es en base a lo que construyeron los y las estudiantes. Entonces, también los posiciona como protagonistas. ¿Alguien más quiere compartir alguna observación que le haya parecido importante dejar ahí registro? Que alguien quisiera destacar o opinar acerca del monitoreo. ¿Qué les parece el monitoreo? ¿Hay monitoreo acá? Bueno, la Fabi pregunta como 2 o 3 veces, como la interpela para que se metan en el cuento. En realidad lo que está haciendo la Fabiola está retroalimentando los resultados de lo que lo pidió antes. Y eso ella está haciendo la retroalimentación al respecto, y cada cierto tiempo hace algunas preguntas para... En realidad yo creo que en virtualidades uno hace preguntas para ver si están vivos todavía, o si hay alguien ahí, en realidad. Así, aló, aló, hay alguien ahí. Entonces, por eso, quizás en virtualidad es como más complicado. Eso, por el momento. Gracias. ¿Qué más? ¿Algo que quisieran destacar? El tema de los refuerzos de las opiniones es algo que vimos a lo largo de todo el video, que la profesora ahí siempre reforzó las opiniones, no tan solo en si estaban bien formuladas o no, en si algunas eran divergentes, creativas también. Hubo una, por ejemplo, lo de la zona de sacrificio, me acuerdo que fue una opinión que encontró y que destacó quizás por lo creativo más que por otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay refuerzo positivo de las opiniones en diferentes ámbitos, no tan solo como en lo correcto, cosa que nos pasa mucho en el lenguaje. A veces la argumentación no está bien formulada,
pero hay una opinión divergente y a partir de una controversia, y esta es súper destacable. Eso. Creo que Elías dijo algo súper importante igual. Yo creo que la profesora hace dos distinciones, y eso es súper destacado. Una cosa es, ¿me entregaste la actividad? Eso es la primera. Y ella lee el listado de quienes cumplen con el criterio de responsabilidad. Y la otra es, ¿la actividad que me entregaste está correcta o está incorrecta? Que son dos cosas diferentes. De repente tratamos de premiar como responsabilidad en este monitoreo, o como que ya entregó algo, pero no sabemos si está bien. Entonces creo que hace esa distinción de quién entregó la tarea y luego empieza a sistematizar lo que es una respuesta correcta. Entonces creo que eso es súper destacable, esa distinción. ¿Cómo podríamos quizás mejorar o permanecer en el tiempo con esto? ¿Qué estrategias les gustaría ir proponiendo? Quizás que hace intencionar preguntas cruzadas para escuchar a alguien, algún estudiante, algo. Como, oye, no sé, pues, Juanita, ¿qué opináis del tema de los búnkeres propuestos por Siriaco? No sé. Como que empiezan a interactuar entre ellos. Excelente. Romina. Que quizás en vez de que la profesora sea quien expone estas tareas, o sea, estas tareas seleccionadas, sean como los mismos estudiantes que fueron seleccionados, quienes den a conocer como su tarea ante el curso. Perfecto. Ahí estamos muy acercándonos a lo que es metacognitivo, cuenten lo que hizo, también por qué lo hizo, también, ¿cierto? Y las interacciones entre estudiantes. Creo que lo que dijo Cristian también es súper importante, que en general las interacciones son profe-estudiante y pocos se escuchan entre ellos, como si la comunicación siempre estuviera marcada como por una verticalidad. Me encanta. Claro, y que los estudiantes como que ellos mismos comenten su tarea, también como que crea otro clima distinto que permite una mayor interacción entre ellos, porque es diferente a que la profe exponga a que un compañero o compañera exponga, como que les da un diferente nivel de confianza al momento como de hacer preguntas, comentarios o responder algo. Perfecto. ¿Se le ocurre alguna otra estrategia para tal vez fomentar más la metacognición en esta retroalimentación que hizo la profesora? Parece que ahí estamos. Sí, creo que ahí. O sea, en realidad las estrategias para mejorar tienen que ver cómo hacer hablar a los chiquillos. Porque en realidad las Fabi quizás no son tan intencionadas, así como descompóngame lo que hizo, qué sé yo, pero sí está paqueando, ¿no? Así como está controlando, así como metiéndome en la cabeza del Elías, está presionando, ¿no? Pero no hay preguntas muy así como específicas, porque en realidad como la sugerencia que tendríamos que darles como cómo nos hacemos hablar a los chiquillos, en realidad. Como eso. Por ahí va, yo creo. Elías. Sí, brevemente, igual yo el otro día cometí, parece, el error de ver una clase de mía de nuevo para este mismo tema, el club de video. Y sabéis que las clases en el club de video, cuando uno las ve, se ven, o no sé si uno lo hará mal y es poco autocrítico, pero se ven terrible poco interactivas. Y es que me he dado cuenta que las y los estudiantes participan, por lo menos en, no sé, bueno, en primero medio A, mucho en el chat. Y eso no aparece en la grabación, po. Y yo así hablando solo, oye, sí, oh, qué buena talla te tiraste. Y nadie ve en la otra parte la talla y parece
Loco, háganlo. Es como un monólogo deprimente de interacciones autopensadas, no sé. Si es que qué pésimo eso. O sea, que no cachaba, en una de esas en el chat de la Fabi estaba todo pasando, todo hablando de zonas de sacrificio, el COVID, la pandemia, no sé, dando sus opiniones al respecto. Y uno así como que, no, Fabi, te faltó caleta de participación porque nadie habló en tu clase. Entonces, no sé, me pasa eso. Ya, eso, hay. ¿Romina? Es que siento que en la virtualidad es como sumamente desafiante como mantener esta interacción, participación como viva, en cuanto como a la respuesta a través como de micrófono abierto y esas cosas. No considero que como que la estrategia que utilizó Fabiola sea como desde el paqueo, entre comillas, sino que es como un piso para que posteriormente quizás los estudiantes y las estudiantes como que aprendan a reconocer que sus trabajos van a ser abordados como dentro de las clases y no sé, de esa manera tomar confianza y poder empezar como ellos mismos a exponerlo, porque es muy complejo el tema como de la confianza dentro de la virtualidad. No es como que vaya a suceder que, no sé, ellos de manera muy voluntaria quieran participar o exponer algo. Entonces, siento que es como un piso esto de tomar el trabajo de los estudiantes, exponerlo, para que después ellos puedan ser como los protagonistas y exponer sus propias creaciones. Totalmente de acuerdo. A mí me impresionó que creo que había una cámara prendida, que hay como, oh. No, no, sí. Estaba ahí súper atento. Sí, qué milagro. ¿Quién era? ¿Era siriaco o no? Parece que sí. Pero si se dan cuenta, igual dentro de las pautas de observación, una de las cosas precisamente en las que no, en las que tenemos o la que hemos dejado de lado en el acompañamiento es el tema del monitoreo. Precisamente porque, bueno, el Meet no nos permite tanto monitorear ni siquiera viendo qué están haciendo. Ya en Zoom es difícil, pero creo que en Meet es más difícil aún. Yo creo que ahí estamos con las estrategias sugeridas, ¿sí? Que nos ha servido igual como para reflexionar un poco a las problemáticas actuales y las tensiones entre la virtualidad y la presencialidad. Qué rica que es la presencialidad. Bueno, a partir entonces de todo lo que hemos hablado, comentado y reflexionado de nuestras propias prácticas de la bibliografía, ¿con qué se quedan de este taller que tuvimos? ¿Con qué ideas y desafíos se quedan a modo personal, tal vez, a implementar en las clases presenciales y virtuales? Les doy la palabra ahí para que... Pueden hacerlo a través del chat también. No quería hablar más. Pero como que me quedo con esto de soltar el control, como de no temer a soltar el control dentro de la clase, como dejar como esta perspectiva como de que no se pueden intencionar espacios como autónomos porque, no sé, se puede crear como un cierto caos o algo, sino que verlos como desde una instancia enriquecedora para generar autonomía en los y las estudiantes. Como no temer a dejar el control. Eso. Aplicado a las clases y a la vida misma. Wow. Me dolió. ¿A mí? Quizás un desafío que me voy a plantear desde ahora en adelante es hacer preguntas de metacognición durante todos los momentos de la clase. Porque creo que Sofi lo mencionó en algún momento ahora del taller, que dijo que siempre nos quedamos con las preguntas de metacognición para el cierre. Pero creo que es súper enriquecedor o súper importante también considerarlas en el inicio,
con alguna actividad y conocimientos previos. Y aparte de eso, como que mete más a los estudiantes en la clase, por lo que se va a realizar y en el objetivo también. Entonces yo creo que ese es nuestro desafío, como hacer actividades al inicio que permitan el uso de preguntas de metacognición también. Y en el desarrollo, obviamente, uno está monitoreando ahí en el desarrollo. Eso, con eso me quedo. ¿Alguien más quiere compartir su opinión del taller o algún desafío que Romina concuerda con el desafío de la Cami? Yo creo que es un gran desafío eso de pasar y como sacar esa estructura del inicio que es solamente sacar conocimientos previos y pasar como a lo siguiente, el desarrollo, como cambiar eso que decía como Elías de tan estructurado de lo que nos esperan de nosotros. Bueno, si no hay nadie más que quiera comentar, eso sería el taller de hoy. La idea es reflexionar y luego poder traer también comentarios de si nos ha resultado, si lo hemos hecho, si lo tratamos de implementar ya sea en presencialidad o virtualidad. Y el próximo taller. El próximo taller es de socialización del objetivo y desarrollo de habilidades en aula. Es el 1 de octubre, es decir, la próxima semana. Están bastante pegaditos estos dos talleres. Cami, ¿habías levantado la mano? Sí, para preguntar cuándo va a ir el taller. El 1 de octubre. Y aquí dejamos, ¿quién quiere compartir un video sobre la socialización del objetivo, el desarrollo de habilidades? Un momento en que se muestre así como el despliegue de habilidades y la socialización del objetivo. Quien pudiera, quien se ofrece, quien... Como se pueden dar cuenta, igual estas observaciones y este socializar de clases igual es un marco muy, muy respetuoso. ¿Alguien desea? Tiene que ser el director. Entonces les vamos a estar preguntando durante la semana, quizás de manera más individual, para O presionar. pueden... No, de manera más individual. Así. Ya, yo voy a decir algo. Dale. Yo creo que todos deberíamos mandar el video y debería ser escogido al azar. Y es justo para todos. Y también para ustedes. Estoy súper de acuerdo, Camila. Estoy súper de parece? acuerdo. Sí, enviamos un video, ustedes pueden escoger, yo no voy a tomar un video de su classroom ni nada de eso, creo que me parece un poco invasivo. Creo que también ustedes pueden enviar algo que se vea también, en que se sientan más seguros o que se sientan... Puede ser algo donde ustedes sepan que, oye, aquí lo hice, no me hubiera gustado hacerlo de otra forma o no sé. Pongamos una fecha entonces, ¿para cuándo podemos? Puede ser el martes, miércoles hasta las 10 de la mañana. Miércoles de la tarde podría ser, porque igual lunes, martes tenemos presenciales, miércoles, jueves tenemos virtuales. Y ahí podríamos grabar. Por eso, miércoles en la tarde como... Miércoles en la tarde, me parece súper bien. Muchas gracias, Camila. Que nos alivia ahí mucho. Se pasaron. Vamos a dejar de grabar entonces, agradeciéndole la participación en este taller. Ahí sí. ¿El video de cuándo tiene que ser el que mandemos?